El estado profundo de Estados Unidos ha quedado al descubierto. Ahora buscan armar a Alemania con miras a ampliar un despliegue de armamento para continuar con sus ataques a Rusia. Vamos a ver la nota que analizaremos el día de hoy. Rusia. Los altos mandos del gobierno ruso, con rostros ceñudos y miradas firmes, se reunieron en una sala de conferencias, blindada contra cualquier escucha. El viceministro de Asuntos Exteriores, Sergei Ryabkov, se dirigió a sus colegas con la voz firme pero contenida, anunciando que Rusia ya no se quedará de brazos cruzados ante las provocaciones occidentales. Sin nervios, sin emociones, elaboraremos, en primer lugar, una respuesta militar a la nueva amenaza, proclamó Ryabkov, mientras sus palabras resonaban en la sala cargadas de una calma inquietante. Pero, ¿a qué amenaza se refiere? Pues nada menos que a la reciente movida de Washington, enviar misiles de largo alcance a Alemania. Vaya locura. El despliegue de misiles de largo alcance estadounidenses en Alemania no era simplemente una cuestión estratégica, era una declaración de intenciones. Washington y Berlín habían anunciado conjuntamente que para el 2026 sistemas de ataque como los misiles hipersónicos, los Tomahawk y los SM-6 estarían estacionados en suelo alemán. Los misiles Tomahawk, con un alcance de hasta 2.500 kilómetros, representaban una amenaza directa y palpable para la seguridad rusa. En el marco del 10º Foro Parlamentario de los países BRICS en San Petersburgo, Ryabkov expuso claramente la perspectiva rusa. Las acciones de Estados Unidos tienen como principal objetivo dañar la seguridad de nuestro país. Explicó con una claridad que dejó poco margen a la interpretación. Cada palabra estaba medida, cada frase calibrada para transmitir la gravedad de la situación sin caer en el pánico. El carácter de nuestra respuesta se determinará con calma, de manera profesional, remarcó. Sin embargo, hizo énfasis en esto. ¿Habrá respuesta militar? Sí. Una posición que rompe con aquella teoría de que Rusia solamente responderá golpeando la economía occidental para desestabilizar a sus adversarios. La respuesta, dice Rusia, esta vez será militar. Las bases de Washington en Europa ¿arderán? El escenario estaba dispuesto. Las tensiones que habían estado acumulándose durante años entre Rusia y Occidente alcanzaban un punto crítico. La presencia militar estadounidense en Europa siempre había sido un tema espinoso. Pero la inclusión de misiles de largo alcance y armas hipersónicas en Alemania elevaba el riesgo a niveles sin precedentes. Ahí lo tienes. Bienvenida, Margarita Pécora, a nuestro espacio de análisis de prensa alternativa. ¿Cómo te encuentras hoy? Muy ¿Cómo bien. Estás, Ivette? ¿Qué dice la gente por Bogotá? ¿Todo aquí, bien? Sí, muy a la espera de la final del domingo, Margarita. Ah, Colombia, sí, pero bueno, Argentina. Todavía. Ah, ya. Bueno, mira, yo voy a hacer, como es costumbre, bastante gráfica y voy a usar el lenguaje simbólico para referirme a este tema, porque Washington, a mi modo de ver, se prestó como escenario para albergar por estos días en una cumbre a víboras sedientas de sangre, es decir, a los representantes de los países aliados a la OTAN, que han estado allí hablando más que de paz, confabulando separatizar la guerra, elevando la apuesta contra Rusia a favor de Ucrania y subiendo los decibeles de la tensión, que ya de hecho es alta, en Eurasia, donde hoy es obsoleto completamente hablar de cañones, de ametralladoras, ni nada de eso, porque lo que se usa ahora más son armas mucho más mortíferas, como los misiles intercontinentales capaces de borrar del mapa a una ciudad. Y Estados Unidos y Alemania son parte de ese consorcio de maldad que se está tejiendo contra Moscú, pero sin sospechar, o tal vez
sabiendo que van a recibir una respuesta y dura para la cual ya está preparada Rusia. Así que Moscú ya mandó el mensaje. No sé si estos mandatarios europeos y de la OTAN tienen conciencia del grado de responsabilidad que tienen ante la sobrevivencia de la humanidad, actuando de esa manera tan irresponsable, porque cada decisión que ellos toman de enviar esos paquetes de armamentos más potentes a Ucrania, junto al permiso incluso de abrir fuego cuando Zelensky quiera contra Rusia, eso demuestra que solo imperan estos tipos la soberbia, el odio y la avaricia por extraer más dividendos al lucrativo negocio que ya de por sí es el tema armamentista. Así que la de hoy es una OTAN que perdió el sueño desde que se metió en esa aventura del apoyo al conflicto ruso-ucraniano y ahora no concibe por ningún lado la idea de que va a perder esa porción de terreno que ellos tenían prácticamente a tiro, a pocos kilómetros ya sobre las fronteras de Rusia, casi arriba de las fronteras de Rusia para invadirlos en cualquier momento, porque ya sabemos para qué usó a Ucrania o para qué pretende usarla. Y en ese desfile de personajes siniestros que se han lucido haciéndose los duros contra Rusia, el nuevo primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, y como siempre, el infaltable demócrata de los Estados Unidos, Joe Biden, el que confundió a Zelensky ahora recientemente. Y bueno, ya hemos comentado en otros momentos las fugas mentales que tiene. Bueno, Estados Unidos no logra convencer a sus seguidores de que puede él seguir llevando con sano juicio las riendas del país estadounidense. Sí, el tiempo es implacable y la edad biológica le pasa factura, es una cosa normal, común para todos los humanos. Pero bueno, tenemos a ese humano aferrado a la idea de seguir sentado en el sillón de la Casa Blanca. Y ayer precisamente comentábamos cómo el mandatario electo del Reino Unido, Keir Starmer, asumió la actitud irresponsable de darle permiso a Ucrania para que utilice contra territorio ruso nada menos que misiles Storm Shadows de largo alcance con fines defensivos cuando Zelensky disponga, porque hasta le dio esa posibilidad de que Zelensky diga cuándo es que lo va a usar para defensivamente, ¿no? Para usarlo con términos defensivos. Pero ¿cómo lo hacen? Desoyendo de ese modo las advertencias de Moscú respecto del uso de armas y de tropas extranjeras contra territorio de la Federación Rusa. Y hoy nos toca a nosotras hablar de los dioses de la guerra del Pentágono, de la pareja que forman Estados Unidos y Alemania, porque lo que ahora ha hecho saltar los fusibles, simbólicamente hablando, es la decisión de Washington de desplegar en Alemania sistemas de ataque de largo alcance, incluidas armas hipersónicas. Esta es una gravísima decisión, Ivette, porque fue considerada ya como un paso más hacia una nueva guerra fría, y eso lo dijo Dmitry Peskov, el portavoz del Kremlin. Él incluso ha dicho que están volviendo los atributos de la Guerra Fría con la confrontación, con el enfrentamiento directo, y como no podía ser de otro modo, pues Rusia prometió dar una respuesta militar a ese despliegue de misiles de largo alcance de Estados Unidos en Europa, del modo que ya se ha explicado en este segmento del video. Así es, Margarita. Recordemos que la estrategia de desplegar estas armas en territorio alemán se desarrolló ahorita en el marco de la cumbre de la OTAN, y Washington y Berlín anunciaron que para 2026 se van a desplegar en el territorio alemán sistemas estadounidenses de ataque de largo alcance. Armas incluidas son los misiles hipersónicos,
misiles de crucero Tomahawk, de tipo SM-6 y, por supuesto, algunas que se encuentran en desarrollo. Obviamente, para Moscú, pues no fue nada agradable esta noticia, a pesar de que Berlín celebró con Estados Unidos esta alianza, ¿no? Porque se dice que se refleja el compromiso que tiene Estados Unidos con la OTAN y con la disuasión europea. Hace unos meses el señor Pistorius, que es el ministro de Defensa alemán, había dicho que era necesario que la industria alemana se dedicara a fabricar armamento porque Alemania no tiene la suficiente fuerza, en ese sentido, la fuerza militar en armamento, y que era necesario porque podría haber una guerra ya próxima entre 2026 y 2029 con Rusia. O sea, el enemigo siempre va a ser Rusia. Quieranlo o no, para todo el mundo, Rusia. Entonces, llega este acuerdo y por supuesto se celebra estas estrategias, ¿no? Porque de todas maneras se necesita, según el señor Scholz, según Biden, obviamente que esto es un compromiso para mantener la paz en el territorio, Margarita. O sea, vamos a desplegar armas de largo alcance para mantener la paz. Esto no tiene ningún sentido porque de todas maneras, como tú bien lo decías, el rearme de Rusia es bastante fuerte y se está llevando al límite a una respuesta que ya no tendría carácter local, sino carácter global. Vamos a ver el siguiente video, Margarita, que tenemos para hoy. Vamos a ver. De defensa alemán Boris Pistorius no hizo sino echar más leña al fuego. Las armas estadounidenses llegan a Alemania de forma rotatoria, afirmó, vinculando a la expectativa de que Alemania también invirtiera en el desarrollo de tales sistemas. Valentina Matvienko, presidenta del Consejo de la Federación, no se quedó atrás en expresar su descontento. La respuesta de Rusia será dura y adecuada, declaró en una entrevista con Pavel Zarubin de Rosilla. Su tono era severo, su postura decidida. Esto es simplemente inaceptable. Si nos fijamos en todos los documentos de la posguerra, Alemania no tiene ningún derecho a tener armas de este tipo. Comentó con mucha razón. Las palabras de Matvienko recordaban los acuerdos firmados al término de la Segunda Guerra Mundial que limitaban las capacidades militares de Alemania. Era un recuerdo de la memoria colectiva de una nación que había sufrido inmensamente en el conflicto global más devastador del siglo XX. Pero ahora, las sombras del pasado se proyectaban sobre el presente con una amenaza renovada. La situación era compleja y delicada. El embajador ruso en Washington, Anatoly Antonov, subrayó la gravedad de la amenaza que representaban los planes estadounidenses. La tolerancia rusa a las provocaciones no es ilimitada, enfatizó. Sus palabras reflejaban una paciencia que se estaba agotando, una línea que estaba a punto de cruzarse. La respuesta rusa no se limitaba a palabras. La maquinaria militar del país, con su vasta y sofisticada gama de armamentos, estaba lista para actuar. Desde los sistemas de misiles S-400 y S-500 hasta los submarinos nucleares de la clase Borei, el arsenal ruso era un testimonio de décadas de desarrollo y perfeccionamiento tecnológico. Los bombarderos estratégicos Tupolev Tu-160, conocidos como Cisnes Blancos, patrullaban los cielos con una imponente presencia, recordando al mundo el poderío aéreo de Rusia. El vasto territorio ruso, desde las estepas heladas de Siberia hasta las montañas del Cáucaso, ofrecía un terreno ideal para maniobras militares y despliegues estratégicos. La historia militar de Rusia, marcada por victorias en batallas épicas como Stalingrado y Kursk,
proporcionaba un trasfondo de resiliencia y determinación. Los generales y estrategas militares rusos estudiaban cada movimiento, cada despliegue de tropas con una precisión casi científica, listos para contrarrestar cualquier amenaza. Pues ahí lo tienes, Margarita. En este momento es una situación en la que se manejan estas fuerzas, ¿no? De los países del bloque de la OTAN en contra de Rusia, y cada vez más se hace más evidente en los intereses particulares que tienen cada uno de estos en el conflicto con Ucrania, aunque ellos dicen que no intervienen. Entonces le dan autorización a, a un Zelensky de que haga lo que quiera, pero que tiene que ser él. O sea, decida usted, ¿cierto? Nosotros lo autorizamos, dice Inglaterra. Estados Unidos dice no, mejor no, pero al mismo tiempo armemos a Alemania. Mira esa doble moral, ayer lo hablábamos en el análisis que hicimos, ese doble rasero que se sigue manejando y que no da lugar a ningún tipo de postura de apoyo. Uno podría decir, no, sí, es que la guerra, pues sí, es mala y entonces Rusia invadió a Ucrania y ellos son los malos, pero es que resulta que estos cada día más muestran, aquí se dice pelar el cobre, muestran quiénes son realmente y los intereses que tienen. Entonces sale el señor Zelensky a decir, si queremos ganar, si queremos prevalecer, si queremos salvar nuestro país y defenderlo, necesitamos levantar todas las limitaciones. O sea, él sigue jugando, Margarita, a que tienen obligatoriamente que atacar suelo ruso. Está desenfrenado y totalmente ciego de avidez, pues de este poder, de esta necesidad de mantenerse en la silla presidencial, que ya no es presidente, pero que se ha logrado sostener de alguna manera por el apoyo, por supuesto, de los países de la OTAN. Lo importante es que el alto mando ruso ya tiene bien clarito quiénes son las principales potencias que están confabulándose para todo este rearme constante de Ucrania. Por eso es que Peskov apuntó con su índice no solo a Estados Unidos y Alemania, sino también a Francia y a Reino Unido. Y dijo que están todos directamente implicados. Y dijo que el conflicto ucraniano, que las acciones de este tipo que se llevan a cabo ahí son con el fin de suprimir a Rusia y garantizar la derrota estratégica en el campo de batalla, cosa que no van a conseguir. Algo que está muy claro hasta para los menos entendidos, pienso yo, en materia de defensa y de cuestiones de conflictos militares. Y lo que Rusia está mirando y ve es que ya Washington y Berlín habían anunciado que para 2026, y de eso te hiciste mención ahí, que van a comenzar a desplegar en territorio alemán esos sistemas estadounidenses de ataque de largo alcance, incluidas esas armas hipersónicas, y que esto abarca misiles crucero Tomahawk y los del tipo SM-6, también armas hipersónicas. Actualmente en desarrollo, eso hay que decirlo también, que tienen en el territorio europeo. Y es aquí donde salió entonces la amenaza más contundente del mando ruso, que fue la del viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, que fue él el que anticipó que Moscú va a dar una respuesta militar a esa nueva amenaza. Así es que el que se la jugó fue ese alto jefe militar ruso. Y hay que decir, es un dato técnico, pero para que nuestra audiencia tenga conocimiento de que los misiles Tomahawk son de alta precisión, cada uno de ellos, de estos misiles cruceros, de largo alcance, mide más de 6 metros de longitud y pesa más de 1.500 kilos. Suelen llevar ojivas, o sea, cargas explosivas de hasta 454 kilos, imagínense lo que es eso,
y están diseñados para volar a bajas altitudes, llegando hasta 885 kilómetros por hora, y son capaces también de alcanzar objetivos de hasta 1.600 kilómetros de distancia. En realidad, no hay que extrañarse entonces de que Alemania y Estados Unidos estén confabulados en este asunto, porque ya Berlín venía preparando paquetes financieros para Ucrania, a tal punto que el ministro alemán de Defensa, Boris, también lo mencionamos ahí, había estimado 4.000 millones de euros de ayuda adicional necesaria para garantizar nuevas entregas de armamento a Ucrania en lo que queda de año. Así es que todos tienen sus manos sucias y manchadas de sangre ahí, 4 potencias a las que Moscú apuntó con el índice y los tiene en la lista negra. Así que se van a tener que atener a las consecuencias porque, como se dice en la vieja película y novela rusa, Moscú no cree en lágrimas. Así que se preparen. Así es, Vamos a Margarita. ver el otro video, por favor. Sí, vamos para el siguiente video. Sí. Regálame acá. Listo. El despliegue de misiles de largo alcance en Alemania representaba una escalada que Rusia no podía ignorar. La planificación y la preparación se llevaban a cabo con una meticulosidad inquebrantable. Los ejercicios militares en el Ártico, donde las fuerzas rusas simulaban escenarios de combate en condiciones extremas, eran solo una muestra de la capacidad de respuesta del país. La reciente implementación de misiles hipersónicos Avangard, capaces de superar cualquier sistema de defensa antimisiles existente, era un recordatorio contundente de que Rusia estaba a la vanguardia de la tecnología militar. Las implicaciones estratégicas de las decisiones estadounidenses eran enormes. No solo alteraban el equilibrio de poder en Europa, sino que también enviaban una señal clara de las intenciones de Washington. La Guerra Fría, con su delicado balance de poder y su amenaza constante de aniquilación mutua asegurada, parecía una sombra lejana en comparación con la amenaza real y presente de un conflicto armado en el corazón de Europa. Mientras tanto, las capitales europeas observaban con preocupación el desarrollo de los acontecimientos. Berlín, que había sido el epicentro de tantas crisis en el pasado, se encontraba nuevamente en el ojo del huracán. La decisión de permitir el despliegue de misiles estadounidenses en su territorio no solo era una cuestión de política de defensa, sino también una declaración de lealtades en un mundo cada vez más polarizado. La Cancillería alemana enfrentaba una presión interna y externa considerable, equilibrando la necesidad de seguridad con las implicaciones políticas y diplomáticas de sus decisiones. Para Moscú, la situación requería una respuesta calculada. No se trataba solo de una demostración de fuerza, sino de una estrategia integral que incluía la diplomacia, la inteligencia y la preparación militar. Los analistas de seguridad y los estrategas militares trabajaban en conjunto para anticipar cada posible movimiento del adversario, diseñando contramedidas que garantizasen la defensa de la patria sin precipitar una escalada irreversible. El poder de la palabra, una vez más, jugaba un papel crucial. Las declaraciones de los líderes rusos no eran meras bravatas, eran reflejo de una postura firme y decidida. La historia había demostrado que Rusia no se dejaba intimidar fácilmente. Desde las invasiones napoleónicas hasta la Operación Barbarroja, la nación había resistido y vencido a amenazas aparentemente insuperables. El despliegue de misiles de largo alcance en Alemania era un catalizador, un punto de inflexión que requería una respuesta firme. Las palabras de Ryabkov, una respuesta militar de la nueva amenaza, no eran simplemente una advertencia. Eran una promesa de que Rusia no cedería ante la intimidación. Mientras tanto, en Washington, los estrategas políticos y militares analizaban las reacciones rusas con detenimiento. Ya el jefe del Pentágono, Lloyd Austin, lo había dicho. No queremos guerra con Rusia,
pero apoyaremos a Ucrania. Tal vez aún cuando Washington llevó a Europa a una trampa, esta vez también pagaría las consecuencias de sus actos. Difícil de creer, pero así es, Margarita. Ahorita el Qué asesor de irónico, qué Seguridad irónico. Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, dijo que los acuerdos alcanzados por la OTAN para seguir apoyando a Ucrania son una muestra de que Putin no va a poder sobrevivir a la guerra. Imagínate, dice que Putin no puede dividirlos ni sobrevivir a ellos, y que todos estos acuerdos servirán para construir un puente hacia la OTAN para Ucrania, mientras que se siguen implementando medidas para que esto sea posible, que a pesar de que se va a demorar un poco, definitivamente el rearme de Ucrania va a llevar con éxito a recuperar los territorios perdidos. Se comprometieron a girar otros 40.000 millones de euros de apoyo militar a Kiev para el año próximo. O sea, esto sigue de largo. Ellos no tienen ninguna intención de terminar el conflicto y siguen amenazando a Putin de la manera más descarada y obviamente pretendiendo llevar a cabo una expansión de defensa que es impresionante desde la Guerra Fría, pero este gasto de guerra pues es insostenible, Margarita, esto no va a ser tan fácil y ellos siguen creyendo que esa es la forma más efectiva de llegar a una paz duradera. Eso es lo más descarado e irracional que puedan pretender estos genios de la OTAN. Y están buscando, y lo acaba de decir este señor Sullivan, que se tienen 100.000 tropas en el continente europeo, pero que de todas maneras ellos piensan que con esto se puede asegurar que la guerra no se intensifique y se expanda. Al fin que tenemos 100.000 tropas para que no se expanda la guerra que ya está ahí en ciernes. Yo no entiendo, Margarita. Bueno, en definitiva, lo que hay que ver es el papel de la OTAN, que está prácticamente en caída, en picada. Fíjate que apurando los últimos meses que le quedan en el cargo, Jens Stoltenberg, el jefe de la OTAN, ¿qué ha hecho? Bueno, declaró ahí en la cumbre que la victoria de Rusia en el conflicto ucraniano también envalentonará a los líderes autoritarios de Irán, Corea del Norte y China. Por eso, cuando Vladimir Putin visitó recientemente Corea del Norte y Vietnam, y cuando se ha entrevistado con Xi Jinping en varias ocasiones, la OTAN y Estados Unidos caen en pánico, porque realmente temen que se junten todas estas potencias y entonces todo este entramado que ellos están preparando de la OTAN para el 2026, todos estos misiles que quieren mandar desde Alemania, desde un lado y desde otro, para atacar a Rusia, todo eso se les va a volver sal y agua, porque no van a poder con el poderío de tantas potencias juntas. Le tienen terror a Irán, le tienen pánico a China, porque saben que los chinos tienen de todo, desde los robots que están casi cambiando el mundo, hasta armas de todo tipo, igual que los rusos. Entonces, fíjate que eso es la preocupación fundamental de la OTAN, y ya no pueden inventar más con Ucrania. Por eso también es que Zelensky ha utilizado y ha, ¿cómo decirte?, ha coaccionado, cooptado a Estados Unidos y a los demás aliados de la OTAN con el tema ese de que si pierden a Ucrania, que por eso es que a él hay que ayudarlo de manera emergente y hay que complacer todas las demandas de paquetes financieros y de armamentos que él pida, porque si no van a perder a Ucrania, él sabe que la cercanía, la proximidad que tiene Ucrania con las fronteras rusas era el blanco perfecto que había escogido la OTAN para poder asestarle el golpe que habían planificado y que les ha salido mal contra Rusia.
Así es que, bueno, para resumir este comentario, creo que hemos visto a la cumbre de la OTAN convertida en una pasarela de bravucones, tipos envenenados de odio y además con mucha avaricia de poder, de enriquecerse, más con la producción de la industria militar que deja muy grandes dividendos, aunque la gente no lo sepa. Sin guerra ellos no pueden vivir. Y por eso los une, como dice el refrán, Dios los cría, el diablo los junta. Así están. Eso fue la cumbre de la OTAN. Por mi parte, estoy muy agradecida por la atención prestada. Prometo que para próximos enlaces vamos a profundizar en otros temas y, bueno, invitarlos a que se sumen a nuestro canal de Prensa Alternativa, que está multiplicando la familia con cada vez más seguidores. Así es que decídanse, súmense, y ahí te dejo, Ivette, para que terminemos. Muy bien, Margarita, muchísimas gracias. Gracias a nuestra audiencia, como siempre, que nos acompaña y que nos comenta siempre estos análisis. Los dejo con la reflexión del día. Ojo por ojo y el mundo acabará ciego. Lo dijo Mahatma Gandhi. Los invitamos, como siempre, a formar parte de nuestra comunidad del gran proyecto de la Patria Grande. Súmense, suscríbase y seamos miembros de esta gran comunidad que vamos a tener para otras sorpresas, nuevos contenidos, directos, reuniones con nosotros, de todo el equipo de Prensa Alternativa, el J. Vamos a permanecer en este proyecto creciendo hasta que nos volvamos a encontrar. Hasta luego.